un informe enviado desde Francia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, especificó que Aguilar, a través del banco Pictet de Bélgica, realizaba operaciones que le dejaban ganancias de hasta 2 millones de francos mensuales, para lo cual retrasaba meses los pagos de los subsidios a los refugiados. En el frente político del primer cártel mexicano desempeñaba un papel fundamental el que fuera gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Era este ambicioso político que los agentes estadounidenses calificaban de un reconocido asesino que mató por propia mano a estudiantes y mujeres, quien cerraba la pinza que tenía a Aguilar en el otro extremo. También participaba en el cártel, como hemos mencionado, Donato Bravo Izquierdo, exgobernador de Puebla, asociado con el tráfico de drogas desde que ostentara ese cargo. Según precisa el informe de Washington, Gonzalo N. Santos y Bravo Izquierdo también habían adquirido una amplia experiencia para sus actividades ilícitas en el ámbito diplomático y legislativo. La inteligencia naval incluso se aventuraba a deslindar las actividades de cada uno. Mientras Aguilar era la cabeza del contrabando y Santos de las relaciones políticas, Bravo Izquierdo era el responsable de lavar el dinero generado por el comercio de las drogas. Para llevar a cabo esta labor, el exgobernador de Puebla se apoyaba en un hombre de origen sirio llamado Abed, quien por muchos años ha sido el banquero de toda la actividad del narcotráfico. La organización encabezada por el general no solo traficaba con drogas, en realidad, el primer cártel mexicano era la red más grande de espionaje al servicio de los agentes de la Gestapo y del ABIO. Aguilar, Santos y Bravo fueron capaces de infiltrar espías hasta en el staff del presidente Manuel Ávila Camacho. El agente antinarcóticos encubierto M. Monroy envió el siguiente parte a Washington, precisando cómo participaba el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, en la actividad del cártel. La información de Monroy se basaba en los testimonios de uno de sus informantes, Luis R. León Avendaño. El cártel creado por los nazis fue decreciendo a medida que los alemanes perdían la guerra. Durante el tiempo en que la red nazi impulsó el cártel del narcotráfico, muchos funcionarios mexicanos acrecentaron sus fortunas. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, la mafia estadounidense cambió de horizontes. Habiendo dejado el alcohol a un lado, encontraron en el juego y el comercio de enervantes un nuevo mercado. Benjamin Boxy Siegel fue el encargado de llevar a cabo la tarea. La fama de Sinaloa como tierra idónea para la siembra de coca empezaba a crecer. Fue así que los grupos criminales encontraron en México el sitio que estaban buscando. Durante la Segunda Guerra Mundial, México se convirtió en la principal fuente de estupefacientes para los Estados Unidos debido a que la mafia italo-estadounidense dejó de recibir los narcóticos de Turquía, Yugoslavia y otras regiones de Medio Oriente, por el conflicto que entonces existía en Europa. De modo que, en 1942, Benjamin Boxy Siegel, enviado por Charlie Lucky Luciano, jefe de la Cosa Nostra en la costa oeste de Estados Unidos, llegó a México con la misión de conseguir opio y morfina. Una vez consolidado el negocio, enviaron a Virginia Hill, amante de capos como Frank Nitti, Charles Costello y Joe Adonis, a México para que afianzara los lazos mexicanos y garantizara la protección para el tráfico de drogas. Esta hermosa y hábil mujer fue la pieza central para el éxito de las transacciones, aunque Siegel fue el que llevó a cabo los negocios. Compró un hotel en Tijuana, donde recibía las drogas, abrió casinos en Acapulco y uno más en Las Vegas. Virginia Hill estaba encargada de hacer grandes fiestas en las que dilapidaba enormes cantidades de dinero para agasajar a las personas adecuadas, otorgaba entonces bebidas y drogas gratis, así como favores sexuales que nadie podía rechazar. Finalmente, ella fue la pieza clave para que durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, México se consolidara como distribuidor de drogas para los Estados Unidos, en complicidad con altos mandatarios, tanto de un lado como del otro. Virginia Hill viene a abrir casinos a México y quiere involucrarse con las altas autoridades de nuestro país. Si lo logra, se mete hasta la cocina de la presidencia y Hilda Kruger se convierte en amante de Miguel Alemán. Esta parte de la historia es de que primero el narcotráfico en México nace con los chinos, ¿no? Legal. En los años 20 el tráfico de drogas entre Estados Unidos de opio y heroína fue legal prácticamente. A partir del 25 vienen las prohibiciones y empieza a crecer las bandas que existen al narcotráfico, pero todavía son muy focalizadas. A partir de los años 40 se empieza a incrementar el consumo de drogas en Estados Unidos y empiezan a crecer las bandas.
ya las bandas de narcotraficantes chinos de Sinaloa se suman bandas mexicanas, ¿no? Por ejemplo el Gitano y otras bandas muy famosas de los años 40. Y en el estado de Chihuahua, traficando drogas hacia El Paso, y en el caso de la capital mexicana en los años 40 son dos mujeres las que encabezan bandas, y son muy interesantes porque Lola la Chata es el equivalente al Chapo en su época, y ella controla la droga de la capital, está en un puesto de comida de la Merced, y desde el puesto de comida de la Merced empieza a vender droga para todo el DF, ¿no? Ahora, estamos hablando de una época donde el narcotráfico no es nada parecido a lo que era ahora, ¿no? La venta de drogas incluso estaba penalizada con multas, ni siquiera ibas a la cárcel, ¿no? El narcotráfico, o mejor dicho, la siembra de la heroína y la amapola, al principio eran manifestaciones. O sea, si tú ibas a Sinaloa y te agarraban en 1940 sembrando amapola, te amonestaban y te decían, la próxima vez te vamos a meter a la casa, pero hasta vendías droga y te decían, te vamos a poner una multa del doble de la cantidad de lo que querías vender la droga. Ese era el narcotráfico. Y México no tenía problemas tanto de consumo, ¿no? El consumo era entre, pues, cierto tipo de gente, ¿no? Desde barrios bajos, policías, soldados, bohemios, pero no se veía como un problema de salud, ¿no? Entonces era otro perfil, era otro periodo. La chata se llamaba María Esteves y era de la Merced, en el Distrito Federal. Su madre tenía un puesto de chicharrón y café, pero después empezó a vender morfina y marihuana. Durante la Revolución, la chata fue con un hombre a Ciudad Juárez y empezó a hacer el negocio en grande. Nadie sabe si ella tenía contacto con la Nacha o con otros, pero la chata empezó a conocer el tráfico en grande de heroína y morfina. Entonces regresó al DF. Se casó con otro hombre que era un policía retirado, que tenía un taller mecánico en Pachuca y también lavatorios. En Ciudad Juárez había sitios donde se consumía no solo el opio, sino también morfina y cocaína. El 1 de diciembre de 1920, el juez del distrito Jerónimo de González Meléndez libró al jefe de la guarnición militar de la plaza una orden de cateo para que decomisara opio, morfina y cocaína en los domicilios de 5 individuos que distribuían esas drogas. Se acudió a las casas de los señores Rafael L. Molina, Carlos Moy, Manuel Chon, Manuel Zink y Sam Lee. La preeminencia de los asiáticos en la distribución y venta de drogas finalizó cuando a mediados de los años 20 fueron asesinados 11 inmigrantes chinos dedicados a dicho comercio ilícito. El responsable de las muertes fue un individuo apodado El Veracruz, al parecer integrante del grupo de la Nacha, y su esposo El Pablote. Se inició así la larga historia de las ejecuciones asociadas al narcotráfico en esta ciudad. La masacre de los chinos precedió la fama de la pareja González Jasso, que controlaba la venta de marihuana, heroína y cocaína. Al parecer, la cabeza de organización era la Nacha, quien manejaba su organización con discreción y generosidad, de tal manera que no se vio obligada a utilizar grandes dosis de violencia para controlar su imperio. La pareja distribuía básicamente marihuana, aunque también introducía heroína en El Paso, o bien la vendía a soldados norteamericanos que cruzaban la frontera hacia Ciudad Juárez. La heroína era traída de Torreón y la marihuana era cultivada en Juárez, en la gran manzana que tenía entonces Manuel Azcárate Montoya, entre las calles que hoy conocemos como Melchor Ocampo y María Martínez. La droga era distribuida en el centro, principalmente en el sector delimitado por el actual Callejón Victoria y la calle Mariscal. Incluso se dice que llegó a ser conocida como la Esquina Alegre. Construyeron un monopolio en la distribución y venta. Nadie más podía vender droga en su área de acción. Algunos periodistas manifiestan que fue la primera pareja que construyó una organización parecida a los actuales cárteles. Es decir, trataban en lo posible de atenuar la competencia y que se respetara su área de comercio. A mediados de los años 20, la Nacha y Pablo González, el Pablote, conformaron una pareja muy singular. Dicen que la señora Ignacia Jasso era una persona muy recatada, y algunos la describen como una madre amorosa y una mujer caritativa. Físicamente era una mujer de estatura baja,
medio robusta y con un peinado de chongo que retiraba sus cabellos negros. Para esta época tenía unos 30 años de edad. Su esposo, el señor Pablo González, era más extrovertido y gustaba del despilfarro y las parrandas. Tuvieron 4 hijos: Manuel, Natividad, Ignacia y Pabla. Esta última es madre de Héctor González, el árabe, uno de los máximos distribuidores de droga en los años 60. Las autoridades nunca hicieron esfuerzos por contener este tráfico de estupefacientes. Además, doña Ignacia se distinguió por ser una persona caritativa y altruista. De los planteos de marihuana, las autoridades sabían su ubicación, pero nunca actuaron contra la familia Azcárate, misma que donó los predios que integran el actual Parque Azcárate en El Paso, Texas. El Pablote murió en una riña de cantina, provocó a un policía y terminó en un duelo a tiros con él. Así acabó la vida del primer capo de la droga en Juárez. Los funerales se hicieron con todo lujo, pero con gran discreción, ya que se rumoraba que los norteamericanos habían ofrecido una recompensa por el narcotraficante de la frontera. A doña Ignacia le fue difícil continuar con su comercio ilícito después de la muerte de su marido, pero ya estaba consolidada la fortuna familiar. Sin embargo, ella siguió practicando esa actividad. Luego fue acosada y aprendida por la venta y posesión de droga. Incluso se supo que lo hacía en su propio domicilio, Degollado número 218. Se decía que pagaba altas multas a las autoridades y que gozaba de grandes influencias. Entró y salió varias veces de la cárcel. La Nacha era tan importante que hubo varias reuniones entre oficiales de México y Estados Unidos. Tenemos cartas del gobernador de Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez en aquella época, que hablan sobre ella. La Nacha tenía a Juárez como su centro de operaciones desde el 1927 o 28. A mediados de los 50, la Nacha heredó el negocio a sus hijos, pero al parecer estos no tuvieron capacidad para controlarlo y el monopolio desapareció. Se formaron entonces diferentes redes de distribución. Pequeñas bandas se encargaron de la venta y distribución de la droga y siempre estuvieron divididas, sin alcanzar nunca el nivel de organización de sus antecesores. Desde mediados de los años 50 hasta finales de los 70, fue una etapa en la que prevalecieron los grupos diseminados que se dedicaban a la venta de enervantes. No existía un poder central y tampoco había organización alguna que estuviera por encima de las demás. Ignacia Jasso, viuda de González, la Nacha, controló el tráfico de heroína, morfina y marihuana en Ciudad Juárez de los años 30 a los años 60. Por casi un lustro hizo frecuentes entregas en El Paso y otras ciudades estadounidenses, construyendo una duradera industria del tráfico transnacional. En 1942, la cabeza del Federal Bureau of Narcotics, FBN, Harry Anslinger, intentó extraditarla para que fuera juzgada en Estados Unidos. 2 agentes simularon ser traficantes, y ella les presumió tener clientes hasta en Detroit y Nueva York. Luego de ganarse su plena confianza, la Nacha los llevó a que conocieran sus sembradíos de amapola en Jalisco y uno de sus narcolaboratorios en Guadalajara. Posteriormente, algunos empleados de Jasso viajaron a San Antonio con 55 onzas de morfina escondida en un compartimento secreto en el tanque de gas de su coche. Al llegar a su destino, fueron arrestados. A pesar del vago involucramiento de Jasso en ese delito, el legislador John Cochrane la denunció en el Pleno del Congreso, y de allí en adelante su nombre fue asociado al crimen organizado transnacional. Existen documentos en Estados Unidos que indican que la Nacha y Lola la Chata durante la Segunda Guerra Mundial controlaban las vías de heroína y opio. Las de Asia y Europa estaban cortadas por la guerra, y obviamente varias cosas estaban entrando, pero no como antes. Entonces empezaba a ver que en Detroit, Chicago y Nueva York comenzaba a tener mucha influencia en los 40. Porque ellos tenían su propia goma, no necesitaban esperar por los barcos ni de China ni de Europa. En ese entonces la Nacha y Lola la Chata se encargaban de estas redes.